Directivo significa que tienes que dirigir gente. O sea, tienes personas que están a tu cargo y que en definitiva lo que tienes que intentar de alguna manera es que cumplan determinados objetivos, lleguen a determinados retos y que lo hagan de la mejor manera posible, ¿no? Que estén satisfechos en su trabajo, que no tengan ningún problema que tú no conozcas, que puedas intentar arreglar. Capacidad de comunicación y cierta empatía, ¿no? Tienes que saber hablar con la gente. Y luego capacidad de dirigir, capacidad de liderazgo también, en definitiva, porque tienes que saber mandarle a los demás qué es lo que quieres que hagan, ¿no? Y saber obtener de ellos un compromiso de que lo van a hacer. Hay empresas y sobre todo sectores donde son más importantes, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé hace años en el sector de la construcción. En el sector de la construcción los mandos intermedios, capataces, encargados de obra, son básicos, ¿no? En el sector de la banca, los mandos intermedios, que serían los directivos de nuestras oficinas, en este caso, son la base del negocio bancario, con lo cual yo creo que es imprescindible, ¿no? Al final, una organización tan grande como las nuestras, piensa que son 27.000, 29.000 ahora cuando tengamos banca cívica, pues realmente necesitan mucha gente en el medio, como yo, que soy solo un mando intermedio también, que trabaje para que los demás sepan hacer sus cosas, puedan trabajar bien, puedan llegar a hacer todas aquellas tareas que se les piden desde la alta dirección. El líder es mucho más importante que ser jefe, ¿no? Ser jefe es mucho más fácil. Mandar está tirado. Conseguir que los demás te hagan caso sin ordenar y sin mandar es mucho más complejo, ¿no? Yo creo que el líder es la persona que busca el compromiso de los demás en que tienen que realizar determinadas tareas. Para eso no hace falta un sentimiento jerárquico, ni hace falta, en definitiva, el que des órdenes, ¿no? Lo que se trata es de poder conseguir con lo que tú pides que los demás intenten hacerlo de la mejor manera posible, dando lo mejor de sí mismos, ¿no? O sea, al final las organizaciones necesitamos gente que haga cosas, ¿no? O sea, no funcionan. Los de ventas somos muy importantes porque somos los que vendemos. Si el señor no quiere vender, no hay nada que hacer. Y para conseguir que venda, no basta con pegarle gritos al oído o darle órdenes como en el ejército. Esto es distinto del ejército. Aquí buscamos una persona que sea en cierta medida carismática, que le pedimos mucho sacrificio personal, de horas, de tiempo, y la gente lo quiere hacer, pero tienen que saber seguir a una persona, ¿no? Decía un profesor mío, decía que el líder es el que te señala la dirección hacia la que hay que correr. El liderazgo es una habilidad directiva que se puede de alguna manera entrenar. Pero sí es verdad que hay personas que no tienen esa habilidad en absoluto. Entonces, claro, multiplicar desde el cero es un poco complejo. El 0 por algo, 0 por 3, suele dar un resultado bastante parecido. Con lo cual, si no tienes nada, no hay nada que hacer, ¿no? Incluso yo he dado alguna vez clase aquí de marketing político y yo lo decía, hemos tenido grandes líderes. Por desgracia ya no tenemos tantos, ¿no? en la vida política, ¿no? Pero hay gente que tenía liderazgo natural y otros lo fueron adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? De hecho, a algunos se les achacaba falta de liderazgo y al final acabaron teniendo un liderazgo brutal sobre sus propios partidos. Con lo cual yo creo que el liderazgo se puede entrenar. Tienes que tener un poco de mimbres. Hombre, si eres no sé, un tío patológicamente difícil de comunicar, pues es un poco complejo ser líder, ¿no? Pero bueno, supongo que con los años suficientes, para los 90 igual lo consigue. Es importante en la evaluación del personal que cada uno, antes de ir a la evaluación con su superior jerárquico, haga una evaluación de sí mismo. ¿Qué facetas son las que debo mejorar? ¿En qué aspectos puedo mejorar? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal o al menos deficitariamente, ¿no? Entonces esto lo haces a diario prácticamente, ¿no? Fortalezas, pues todos tenemos alguna, ¿no? Supongo que comunicamos bien o tenemos una cierta capacidad de empatía, de liderazgo con la gente. Y también tenemos muchas debilidades, ¿no? O sea, al final nos falta muchas veces tolerancia a los fracasos o mano izquierda, entre comillas, aunque sea difícil definir esa habilidad directiva, ¿no? Todo es susceptible de mejorar. Yo creo que desde el primer día que estás trabajando tienes que intentar un proceso de mejora continua, ¿no? De ti mismo, ¿no? Y eso requiere echarle horas. Despedir a gente nunca es fácil. Es un momento en el que no solo es duro para el profesional al que tienes que echar, sino estás auto reconociendo tu error a la hora de contratar a una persona, con lo cual es duro, evidentemente para la persona más, porque deja de percibir unas remuneraciones, unos emolumentos, pero también es duro para la organización, desde recursos humanos o desde su director jerárquico directo, porque está reconociendo que no ha sabido trabajar con él, ¿no? Entonces, la comunicación es básica, siempre es básica. Yo insisto que hoy lo hablábamos en clase también, la revisión de los objetivos, el poder sentarse con la gente es básico. El poder hacer de vez en cuando una cierta catarsis, de que el señor se pueda sentar contigo y decirte, mira, es que me va mal por esto y por esto, no es que le hagas un examen, es que le estás ayudando
Entonces yo creo que si hay una empresa que no tiene comunicación, la comunicación, si es básica de cara al exterior desde el punto de vista de la empresa, aún es más básica desde el punto de vista interior, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener una comunicación interna fluida, que las cosas sucedan y tú te enteres de que están sucediendo y por qué. No puede ser que tú de repente te enteres de una cosa por Radio Makuto, eso no puede ser. El trabajo en equipo son aquellas personas que tienen estabilidad de trabajo en equipo, son los que prefieren poder dividir una tarea que es grande entre varias personas con distintas habilidades o responsabilidades para poder hacerla. Hace tiempo he tenido la suerte de poder dirigir MBAs en la casa también, en Executive y alguno más, y era lo que yo les decía, una de las cosas específicas que realmente se aprende en un máster es la necesidad imperiosa de poder trabajar con los demás, ¿no? O sea, no todo el mundo va a ser de nuestro agrado, no toda la gente que nos coloque en un equipo nos va a gustar. Siempre hay un tío pues, con el que nos llevamos mal, o nos cae mal, o no nos gusta la manera de ser, o no nos gusta cómo trabaja, o es lento, o es vago, o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que esa es una habilidad imprescindible, trabajar en equipo. Yo no conozco a casi nadie que trabaje solo, algún informático de estos que hace códigos en su casa por las noches, ¿no? Pero todo el mundo necesita trabajar en equipo y apoyarse en otras personas que tengan otro tipo de competencias, sobre todo que de alguna manera cubran los gaps, cubran esas faltas que tú tienes en tu propio currículum de habilidades específicas o de habilidades directivas, ¿no? Muchas veces es curioso cuando instalas un equipo de ventas, siempre hay una persona que es mucho más comunicativa que los demás, ¿no? Y cuando tienen que contarte algo, siempre lo cuenta él. Y es automático. O sea, ya lo cuenta fulanito porque es el que tiene más capacidad de distracción. Es muy importante la habilidad comunicativa y sobre todo la de equipos, ¿no? Yo creo que esa es básica, ¿no? Trabajo en equipo es súper beneficioso, o sea, esto es básico. Nadie trabaja en las organizaciones, la mía en concreto tiene ahora 29.000 trabajadores. Es muy difícil que los 29.000 trabajemos cada uno para un lado, ¿no? O sea, imagínate 29.000 señores tirando de una manta cada uno en una dirección, ¿no? La manta iba a romper en breve, ¿no? Lo importante es aprender a trabajar para poder tirar todos en direcciones similares, ¿no? Para poder avanzar la manta, ¿no? Bueno, pues esto pasa igual. Yo creo que en el fondo la educación en la universidad debe de ser una preparación para el desempeño de determinados puestos el día de mañana en las organizaciones. De hecho, cada vez más las carreras universitarias se están enfocando incluso en sectores concretos que luego van a ser pues, profesiones concretas dentro de carreras, ¿no? Estamos enfocándonos a los recursos humanos, a la parte de contabilidad y finanzas, a la parte de ventas, a la parte de marketing, que no son sino áreas funcionales de la empresa, con lo cual yo creo que es básico que se aprenda a trabajar en equipo. Los equipos multidisciplinares hoy en día son básicos en las organizaciones, básicos. Todo el mundo tiene que saber hacer más de una cosa. Todo el mundo tiene que saber hacer marketing y ventas, todo el mundo tiene que saber venderse a sí mismo, tiene que saber algo de recursos humanos, algo de finanzas. El de marketing tiene que dominar un presupuesto y el de recursos humanos también. Entonces es básico que trabajen en equipo, ¿no? Y yo creo que además es una cosa que en esta universidad se hace especialmente bien, porque desde el primer momento ese enfoque que tenemos hacia el futuro profesional que tengáis los alumnos, yo creo que aquí se trabaja bien, ¿no? Sobre todo porque pedimos en muchos casos pues, que hagáis trabajos que en vez de poder hacerlo solo, pues los hagáis en grupo, ¿no? Y yo creo que eso os ayuda a tener tolerancia con el de al lado, a poder encontrar un líder en el grupo. Tolerancia con las equivocaciones. A ver, hay una frase que decía Charles Chaplin, que a mí siempre me ha gustado, a la gente que está en mi clase se la digo siempre, que decía, me gustan mis errores, no puedo renunciar a la libertad maravillosa de equivocarme, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? O sea, el que se equivoca es porque hace cosas. O sea, yo quiero trabajadores que se equivoquen. ¿Por qué? Pues porque el señor que tiene equivocaciones es porque está haciendo algo. Es igual que el alumno, cuando me dicen, es que he suspendido, pero te has presentado. Eso quiere decir que estás estudiando y quiere decir que te lo has preparado. Has tenido mala suerte, te vuelves a presentar, ¿no? Desde luego el que no estudia no tiene ningún suspenso. El que no trabaja tampoco se equivoca nunca. Yo tengo gente que está conmigo que no se equivoca nunca, no hace nada. Así es mucho más fácil, claro. Lo normal es que la gente que se equivoca es porque está todo el día haciendo cosas y en 250 que hace, pues en algunas se va a equivocar. Entonces, tolerancia absoluta, total. Hay algunas que te cogen más en vacío y le dices, pero tío, por favor, o sea, que esto lo hemos explicado 20 veces. Pero desde luego, vamos, es que el que se equivoca es que es un tío que está haciendo lo que debe. Yo creo que cuanto más hace, más veces tiene posibilidades de equivocarse, claro. O sea, que bienvenidos sean los errores, que hay muchos, ¿no? Yo es que soy Tauro. Bueno, y esto de ser Tauro tiene su aquel. Somos tíos muy tranquilos hasta que dejamos de serlo, ¿no? Los Tauro. Yo creo que los problemas los enfocamos igual, o sea, los enfocamos en plan zodíaco, ¿no? O sea, yo creo que nos enfadamos a cámara lenta, los Tauro, ¿no? Yo creo que en lo mío me pasa igual. Normalmente lo que intento entender del problema es por qué. O sea, ¿qué ha pasado para que surja un problema, ¿no? O sea, realmente lo que tienes que conocer el problema no es quién lo ha causado o realmente quién es el culpable de que haya una situación problemática, ¿no? Lo que tienes que entender es por qué ha surgido
y acto seguido correr como un desesperado para intentar arreglarlo, ¿no? Los budistas decían aquello de si un problema tiene solución, no te preocupes porque tiene solución, ponte a arreglarlo, ¿no? Y si no la tiene, tampoco te preocupes porque no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es así, ¿no? Tienes que identificar que tiene solución e intentar buscar vías para arreglarlo, bien con los clientes o bien dentro de tu propio equipo, ¿no? Y bueno, procurar ser tolerante, como es lógico, estas cosas. Lo que no vas a hacer es gritar ahí como hacían hace 20 años. Yo creo que en esto hemos avanzado un pelín, sí. Siempre, las decisiones siempre pueden cambiar. A ver, si son beneficiosas para el trabajador, procuramos también darle la opción de decir, oye, es verdad que tú me dijiste, bueno, pues mira, si tuve un compromiso contigo, evidentemente tengo que mantenerlo, ¿no? Pero sí que cuando tomamos una decisión que afecta a un cliente y el cambio de decisión puede ser beneficioso para él y no perjudicial para la compañía, pues sí que lo puedes hacer, ¿no? De hecho, flexibilidad es uno de los valores y habilidades directivas, yo creo, más básicas que tenemos que tener. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a cualquier situación que nos surja, ¿no? Las empresas suelen romper por personas que son rígidas en la aplicación de las normas. Yo creo, francamente, que las normas están para cumplirlas, pero interpretadas correctamente, ¿no? Tengo un compañero, para que os hagáis cargo os voy a poner ejemplos, porque es más fácil, ¿no? Yo creo que a vuestros compañeros en la clase también ya se lo he contado, ¿no? Yo regalo gallifantes. Sí, tenemos el premio de los gallifantes, ¿no? Los que en determinado tipo de campaña van llegando a los máximos, pues tienen gallifante de oro, gallifante de plata, gallifante de bronce. Os aseguro que el gallifante es feo, pero no os podéis imaginar cómo, ¿no? Se hace un cuadrito, con un doradito, plateadito, y se entrega en la comida de empresa antes de que se hayan bebido el vino, es conveniente, porque luego no sostienen bien el cuadro, ¿no? Entonces, no os podéis imaginar la competitividad sana que se fomenta entre poder tener el cuadro, ¿no? De hecho, van a los despachos y lo tienen puesto en lugar preferente, el cuadro con el horroroso gallifante, ¿no? Estas cosas suceden, ¿no? El otro día un compañero nuestro de la zona pues se equivocó en un tema con una persona de nacionalidad china y yo esta mañana he ido a llevarle un maneco, un gato de estos que hacen así con la patita, que ahora lo tiene puesto en su despacho, ¿no? O sea, para motivarlo. Él dice que es para fastidiarlo, pero bueno. En definitiva, motivar a las personas yo creo que consiste primero en hablar con ellas, ¿no? Tienes que saber qué les pasa. Una persona que dirige gente no puede vivir a espaldas de lo que le pasa a su equipo. O sea, no puede ser que te pregunten, oye, ¿cómo va Paco? No sé, ¿le pasa algo? Eso no puede ser. Tú tienes que saber que Paco está operado o que Paco tiene un problema con su mujer o con sus hijos y por qué. Entonces eso es motivar a la gente, estar pendiente de lo que les pasa, procurarles soluciones, cuando tienen problemas estar a su lado, eso es motivarlos, ¿eh? Y sobre todo, hoy también se lo comentaba a vuestros compañeros, que ha venido muy al uso el tema de porque además ha tocado hoy, pues sobre todo intentar empezar siempre que hablemos con ellos felicitándolos por su trabajo, ¿no? Ser positivos, ser una persona positiva, ¿no? Asertiva cuando hablemos con la gente, no, la negatividad no conduce a nada, no va a ayudar, ¿no? Y en cuanto a cuando usted tiene muchos problemas o está muy cargado de trabajo, ¿le gusta delegar o le parece fácil delegar? A mí, como me gustan las frases, decía también un profesor mío aquello de que delegar es soltar la mano sin perder la vista, ¿no? Que es una frase realmente bonita, ¿no? Sí, yo creo que delegar es básico. Es más, yo necesito que deleguen en mí también. Necesito que mi jefe me diga esto, hazlo tú y tú la decisión que tomes me parece correcta, ¿no? El nivel de autonomía que le damos a la gente, hoy explicaba también en clase de Empowerment, ¿no? Al final es muy importante para que la gente tenga esa capacidad de creatividad suficiente para resolver problemas complejos, ¿no? Esa capacidad que tienes de poder hacer cosas y que tu jefe te diga, bueno, pues si lo has hecho tú, pues bien hecho está. Esa es una situación maravillosa en una organización, ¿no? Te sientes poderoso, sientes que estás respaldado por alguien, ¿no? Entonces yo creo que delegar es, vamos, el jefe que no delega muere de pena allí. Y me ha pasado con alguna gente, ¿no? Gente pues que, bueno, en un momento determinado de su vida ha hecho un cambio y no se adapta exactamente a las cosas que en la organización se están requiriendo en ese momento, ¿no? Entonces, efectivamente, tú tenías una opinión sobre él y cambia tu opinión porque realmente los objetivos que tenía que cumplir o los retos a los que tenía que alcanzar pues no se están cumpliendo como antes, ¿no? Y tampoco percibes que haya por su parte, en esos casos concretos, un sacrificio personal o un interés específico de poder modificar esa pauta negativa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces pierdes la confianza, ¿no? Pero bueno, es cuestión más del trabajador que tuya el que la recuperes, ¿no? El de hacer gestos que realmente induzcan a pensar que el hombre lo sabe y que está tratando de corregir la situación, para mí ya es suficiente. Realmente hace años, cuando buscábamos
perfiles para las empresas, se buscaba más otro tipo de inteligencia que el que se busca ahora. Ahora se busca una inteligencia de tipo relacional, buscamos habilidades comunicativas, buscamos gente que sepa empatizar con el cliente, que sepa tratar con la gente, gente que haga equipo, que haga empresa, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es la inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, ya el resto pues está en el libro 1 de inteligencia emocional, el 2 más allá de la inteligencia emocional, el 3 redescubriendo la inteligencia emocional, 4 que son todos los que va sacando Goleman, ¿no? La verdad es que lo único que hizo es ponerle una etiqueta a algo que ya sabíamos todos, ¿no? Y es que había un montón de habilidades que iban mucho más allá de que el señor tuviera un currículum excelso, ¿no? O sea, buscábamos otra cosa, buscábamos señores que realmente tuvieran aptitudes para determinados puestos de trabajo, ¿no? Y que fueran lo más encajados posible en ese perfil profesional que nosotros buscábamos, ¿no? Y eso es la inteligencia emocional, capacidad de adaptación, capacidad de ponerse en los zapatos del otro, esa empatía que pedimos siempre, capacidad de flexibilidad, capacidad de adaptarse a cambios, capacidad de crítica, de autocrítica. O sea, yo creo que no hay una definición, hay un grupo de definiciones. Tengo una niña de 9 años, o sea que casi con toda la probabilidad en casa con mi mujer y con la niña es donde más difícil es y más importante es utilizar la inteligencia emocional. Bueno, no lo sé, yo creo que más en un lado que en otro no, yo creo que se usa de manera diferente. En una empresa es un entorno profesional, es distinto. Valorar las habilidades directivas de la gente o las habilidades comunicativas en una empresa tiene una derivada y valorar las capacidades de gente que viene porque quiere aprender y obtener un título, pues son otras muy concretas y muy distintas, ¿no? Sí que es verdad que en el tiempo que tienes para conocer a los alumnos, pues tienes mucho menos tiempo porque son asignaturas semestrales o trimestrales y juzgar con tan poco tiempo a veces es complicado, ¿no? Pero sí es verdad que hay mucha gente a la que ya se lo notas desde el primer momento, que tienen esas habilidades, que tienen esa capacidad de hacer cosas, ¿no? Y de que la gente crea en ellos y liderazgo y todas estas cosas, ¿no? En el ámbito profesional es mucho más sencillo porque, claro, están trabajando y lo tienes claro, ¿no? O sea, en el ámbito personal, pues también tienes aquel, lo de la inteligencia emocional. Sí, yo tengo una planificación demasiado, diría yo, medida en el tiempo, ¿no? Cuenta que vengo 3 días, casi 4 a dar clase en la universidad y trabajo 5 o 6 días en el banco, con lo cual pues se deja querer, ¿no? Y además doy clases en algún otro sitio, con lo cual pues es un poco complejo, ¿no? Entonces, pero sí, tienes tu hueco para cada cosa, ¿no? O sea, al final siempre tienes que buscar un hueco para estar con la familia, un hueco para poder tener tu trabajo 1, tu trabajo 2. La única dificultad es que cuando terminas el trabajo 1, cambias el chip y empiezas con el trabajo 2. Tenía que ponerles no sé qué, tenía que subirles a los alumnos, tenía que hacerles... Bueno, poco a poco lo vas consiguiendo, ¿no? Pero cuesta, ¿eh? Entonces, a mí se me olvidan los exámenes y cosas así. Muy bien. ¿Y qué factores son los que le hacen perder más tiempo en su día a día? Clarísimamente los inesperados. Esto es todo aquello que de repente aparece, pues eso, la mítica reunión urgente que te mueres, que tienes que ir corriendo a la central porque si no parece que va a haber una hecatombe, pues esas te cortan mucho. También todas aquellas que te obligan los superiores a veces a tener con gente de tu equipo, que también te cortan mucho la mañana o la tarde, todas esas cosas son pues bastante quebradoras de agendas, ¿no? O sea, te machacan un poco, ¿no? Y desde luego los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos también son un rollo, ¿no? Porque tener que ir de un lado a otro, estás todo el día de viaje y eso es una pesadilla a veces, ¿no? Pues sí, supongo que sí, que asertivo sí que soy. Si me pongo a pensar, supongo que sí. Yo desde luego la palabra no la suelo utilizar mucho a lo largo del día, no me gusta mucho. Considero que en vez del no debemos de utilizar el sí, pero, que es mucho más fácil de poder llevarla, ¿no? O sea que sí, que creo que en cierta medida intento por lo menos serlo, lo asertivo, ¿no? Luego a lo largo del día es verdad que siempre hay cosas pues, que te hacen tensar más la cuerda de lo que deberías, ¿no? Pero sí es cierto que procurar ser asertivo yo creo que es hasta bueno a nivel anímico para las personas, ¿no? O sea, hace ahora un par de años tuve cambios y la verdad es que los cambios producen siempre cierto grado de incertidumbre, ¿no? Porque sabes de dónde sales, pero no sabes a dónde vas. Me leí un libro maravilloso que me regaló mi madre, que es muy experta en comprarme libros de este tipo, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, que recomiendo, no tengo nada que ver, así que no me llevo royalties por él, pero es un libro específicamente de esto, de aceptar cambios, ¿no? Yo creo que es importantísimo saber aceptar cambios en las compañías, ¿no? En las empresas donde estamos, ¿no? Cuando un trabajador asciende en las compañías, normalmente es porque es una persona que no solo no es reacia a los cambios, sino que sabe ver una oportunidad en los cambios, ¿no? El otro día tuve que hacer una presentación ante un comité de dirección y yo se lo decía a ellos, ¿no? En caracteres chinos y japoneses, la palabra crisis tiene dos partes. Tiene una que es crisis, que es peligro,
y la otra parte, dentro del mismo carácter de la palabra crisis, es oportunidad. Yo creo que eso es lo que hay, o sea, cada oportunidad de cambio es una oportunidad de mejorar, una oportunidad de conocer a nuevas personas de la organización, de asumir nuevos retos en la organización, de llegar a conseguir nuevas metas, de poder tener pues una relación más cómoda pues a veces con tu organización porque estás más a gusto, incluso conocer un trabajo que no conocías y que de repente te parece más retador o que realmente pues te pide más de ti mismo, ¿no? O sea que yo creo que los cambios en definitiva ayudan más que otra cosa, aunque sí que es verdad que genera un cierto grado de incertidumbre cuando suceden, ¿no? Eso es cuestión de los jefes el hacerlo, de los directivos de las empresas el intentar que la incertidumbre sea la menor posible, entendiendo que deben de explicarle al trabajador que el cambio es siempre para mejor, sobre todo ahora que estamos todo el día de cambio, ¿no? Pues muchas gracias, le agradecemos que haya dedicado un ratito a esto y nos despedimos ya. Hasta luego.